Muy buenas tardes, mi nombre es Juliet Valencia, soy estudiante de licenciatura en inglés. A continuación voy a presentarles pues, una entrevista acerca como tal de expresiones musicales. Para esto nos va a colaborar aquí, en este caso, Juan Suárez. Él es Music Manager de la SAE Institute. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acceder a ayudarme con esta entrevista. Quiero pues que nos empieces por contar un poquito sobre cuál es tu procedencia, de dónde vienes. Yo vengo de Cali, del Valle del Cauca. De allá vengo. Ok, muy bien. Y cuéntanos cuáles son esos ritmos musicales tradicionales de tu región. Pues uno normalmente piensa en Cali y enseguida la imagen que tú tienes es la salsa. Sí. Y sí, pero hay expresiones musicales que son un poco más autóctonas, por decirlo así. El bambuco bayuno y el currulao, sobre todo, son expresiones musicales bastante queridas. Ok, muy bien. Y cuéntanos, ¿cuál es esa procedencia histórica de esa clase de música, del bambuco y el currulao? Bueno, en realidad eso estamos hablando ya de siglos, inicio del siglo XX tal vez, finales, no sé, es bastante tiempo. Desde que los españoles llegaron a ese territorio, al antiguo estado del Cauca, y se asentaron en ese territorio, llegaron con sus esclavos africanos. Desde allí empezó todo esto. Cuando ellos llegan a este territorio, pues empiezan a hacer sus labores de colonización y toda esta aventura. Y a su tiempo los esclavos africanos tenían en sus tiempos libres la oportunidad de compartir con sus familias o con el grupo de personas que están. Ellos allí empiezan a formar ese ritmo que es totalmente africano, es algo que viene totalmente de allí, y empiezan a convertirlo nuestro, con la mezcla de culturas que se genera en la llegada de estas personas acá. Okay. ¿Y cuáles son esos instrumentos típicos, ¿no es cierto?, de esos sonidos que producen estos sonidos? ¿Cuáles son los instrumentos que diferencian a los que normalmente manejamos acá en nuestra región? Sí, hablando del currulao, son instrumentos sobre todo de percusión, por lo que son instrumentos, como te digo, que vienen del África. Desde allí los instrumentos de percusión es lo que marca la movida siempre. Al llegar acá no fue la excepción. Con el currulao ellos empezaron a manejar las tamboras, las marimbas, la guasá, hay un instrumento que se llama cununo. Todos esos instrumentos de percusión los empezaron ellos a utilizar sobre todo para el currulao y hacer sus bailes, sus danzas, y empezó esa expresión en cuanto al currulao. Ya en cuanto al bambuco, es normalmente los instrumentos que ya conocemos, las bandolas, los tiples, las guitarras, las flautas, son un poco más conocidos, por decirlo así, sí. Y se empezó a utilizar la expresión también por la parte del bambuco. Okay. ¿Y en qué momentos o en qué tiempos son los que se practica digamos, esta música, el currulao, el bambuco? Bueno, en cuanto al currulao, lo que te digo, normalmente los esclavos en su momento apenas tenían la oportunidad de expresarse, lo hacían de una manera un poco sigilosa, con cualquier oportunidad que tuviesen. En cuanto al bambuco ya hay una diferencia, ya era un poco más libre, por decirlo así, esa expresión en ese momento, y ellos lo utilizaban sobre todo para amenizar reuniones familiares, serenatas, cualquier tipo de celebración. No cambia mucho la cosa desde ese momento hasta al actual, que no se pierde la costumbre de celebrar por cualquier cosa. Ellos empezaron a utilizarlo sobre todo en esas reuniones, y de allí se empezó a expandir ese círculo para llevar esa expresión y que se hiciera como es ahorita de popular y de grande. Okay. Bueno, pues ya que me cuentas eso, también se me viene a la mente como esta pregunta: ¿cuál es, digamos, ese valor simbólico que tú le das o que pues en la región del Valle del Cauca le dan a esta música, más teniendo en cuenta que ahora, como tú lo dices, ¿no es cierto?, hay otras músicas, por ejemplo la salsa, otros ritmos que de pronto son los que más llaman la atención de los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es ese valor simbólico que se le da a estos ritmos tradicionales? Hay una cosa muy bonita que se hace en el Valle del Cauca, y es con un festival que se llama el Festival Petronio Álvarez. Ese festival busca rescatar esa idea musical del Valle del Cauca, no solo musical, sino también la danza, todo el folclore, toda esa parte busca generar esa conciencia allí en el Valle del Cauca.
es muy bonito porque las organizaciones procuran que la población no pierda esa identidad y la población tampoco está muy interesada en perder eso que ha marcado como sus influencias normalmente en sus vidas. Es muy bonito, es algo que se debe mantener y lo hacen de muy buena manera. Pues es muy, muy importante e interesante además pues, que se practique esta clase de festivales porque Sí. ayudan precisamente a conservar nuestra memoria cultural a través de esta música. Y quisiera saber también, en este caso, ¿tú crees que la música, que estos ritmos son como una representación de la sociedad, son una representación de la sociedad del Valle del Cauca? Totalmente, totalmente porque volviendo un poquito a hablar de historia, cuando cuando se estaba en esa época de la esclavitud, por lo general era, como te digo, ellos eran muy sigilosos al momento de tener esas expresiones musicales. Cuando se empezó a soltar toda la cosa y empezaron a ser un poco más libres, incluso la manera de cambiar cambió, La manera de cantar. Todo eso cambió ya en esas expresiones musicales. Ellos ya se sentían libres y eso influyó bastante a cómo suenan todos esos ritmos hoy. Todo ese movimiento que hubo en sus culturas influye demasiado musicalmente. Entonces, me atrevo a decir que sí, es totalmente vital y es muy bueno. Okay. Y por último, para no quitarte más tiempo, ¿tú crees que estos ritmos tradicionales todavía son escuchados por las nuevas generaciones o crees que ya han sido olvidadas por las nuevas generaciones? Creo que sí se han escuchado bastante por las nuevas generaciones, sobre todo con lo del Festival del Petronio. Se genera esa conciencia muy bonita. No puedo decir que todas las juventudes escuchen este tipo de música, porque ahorita tenemos nuevos ritmos. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, ahorita tú escuchas esa mezcla que se ha hecho entre el rap y la salsa es choque, y es algo que escucha sobre todo la juventud. Pero hay bastantes personas, bastantes jóvenes que procuran mantener esa identidad, esa expresión musical, y qué mejor muestra, un ejemplo, la agrupación Chuck It Town. Ellos vienen del Pacífico y ellos buscan mantener esa conciencia por esa misma onda de los ritmos tradicionales con un toque de juventud, y es algo que sirve bastante para que los jóvenes sigan encaminados. Claro, para que no olvidemos pues cuál es nuestra procedencia. ¿De dónde venimos? Bueno, de verdad que muchas gracias por ayudarme con esta entrevista, es muy muy valioso pues todo lo que me has contado, lo que nos has contado, y pues hasta una nueva oportunidad. No, con mucho gusto. Bueno, gracias.